Y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Marcelo, bueno, te agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Estalló la polémica. Hombres que se quedaron sin nada en el Ejecutivo y ven un conchavito en el Judicial, Marcelo. Bueno, uno lo ve con mucha preocupación, tanto las declaraciones del presidente de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, sumada a la que esta mañana ha hecho el gobernador de la provincia. En primer lugar, generando el presidente un conflicto innecesario para con el nuevo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre. Poner en duda de que el gobierno de Diego Martín no va a respetar la autarquía judicial, me parece un despropósito, porque si algo ha votado la sociedad sanjuanina el 2 de julio y algo se ha comprometido el gobierno de Juntos por el Cambio, es no solamente cumplir con la Constitución, sino también separar los daños que se le ha hecho a la institucionalidad en la provincia de San Juan, producto de las gestiones tanto de Sergio Massa de Sergio Uñac, es que son tan parecidos los dos, claro, sí. Que viene la equivocación, claro. Y de José Luis Gioja. Lo que De Santi expresa es lo que, bueno, hace mucho tiempo, y en lo personal uno lo ha ido sosteniendo, es la falta de independencia del Poder Judicial con respecto a estos gobiernos que van terminando el 10 de diciembre. Y es que, bueno, precisamente, estos planteos innecesarios que se hace sobre la autarquía lo garantiza la Constitución, y si hay alguien que va a venir a cumplir con la Constitución, el gobierno de Orrego y Martín. Por lo tanto, bueno, lamentamos ese tipo de declaración y esperemos que no signifique, no lleguemos a visorar de que la justicia de la noche a la mañana se va a autopercibir independiente por su condición de justicialista, como lo ha definido o como se ha autodefinido el presidente de la Corte. Así que bueno, y con respecto a este tema de los cargos que se van a designar, me parece que ha quedado muy en evidencia que así como hace ya 15 años el justicialismo comenzó a copar y a controlar el Poder Judicial con designaciones arbitrarias, dando con toda claridad quedando con toda claridad que el Consejo de la Magistratura en la provincia de San Juan es un órgano ficticio, es un simulacro que en definitiva se eligen los que el gobernador de turno ha querido elegir. Y en este último caso, en esta convocatoria para 14 vacantes, de las cuales algunas se han producido por, renuncia o fallecimiento de sus titulares, hay otros que han sido creados por la Corte para designar a quienes. Bueno, si uno ve el listado de los que se van presentando, hay muchos funcionarios del Ejecutivo que van a terminar su mandato o su carácter de funcionario a partir del 10 de diciembre. Y si han hecho esto de usar la justicia para designar a propios, a familiares, a militantes, han usado a la agrupación de abogados justicialistas como un trampolín para copar el Poder Judicial, han anulado el foro de abogados como una voz que alertaba sobre este daño institucional republicano que ha llevado adelante tanto Gioja como Uñac, en especial Uñac. Bueno, tenemos todo el derecho de sospechar de que si se ha inscripto el asesor letrado de gobierno, el subsecretario general de la gobernación, directores, funcionarios municipales que terminan su mandato, como es el caso de algunos en Hachal, otros que han sido electos concejales, tanto en Uyún como en Capital, y se presentan para concursar algo que no es un concurso, sino que una pantomima de concurso, y que terminan siendo designados los que quiere el gobernador de turno. Bueno, tenemos todo el derecho y la razón de preocuparnos, porque acá se trata de reparar las instituciones y no seguir demoliéndolas, que es algo que la sociedad en la última elección, en las PASO del 14 de agosto y el 2 de julio, viene indicándole al gobierno que no está de acuerdo. Entonces, la sospecha es real, estamos ante una situación grave, porque el presidente de la Corte dice que el 90% de las designaciones durante la gestión de Uñac no son políticas, y eso es falso.
Eso es absolutamente falso. Eso es burlarse de la sociedad y de la justicia en la cara. Y bueno, si no es así, si ellos dicen que no han usado la justicia para coparla, bueno, entonces suspendan este concurso, sancionen, tienen la mayoría en la legislatura de San Juan, la ley que Gioja suspendió apenas entró a la gobernación en el 2004, y tengamos una ley del Consejo de la Magistratura objetivo, transparente, participativo, con puntaje, que salgan ternados los más idóneos y no los más acomodados. Buen día, Marcelo. Daniel Núñez te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Daniel. Voy a apelar a tu memoria. Llevamos 20 años consecutivos en la provincia de San Juan de gobierno peronista, con José Luis Gioja, 3 periodos, y terminando su segundo o su tercer sería, teniendo en cuenta que fue vicegobernador, Sergio Uñac. 20 años consecutivos. A ver, yo en los últimos 20 años no recuerdo que se haya nombrado un magistrado en la provincia de San Juan que no sea peronista. ¿Vos recordás alguno? Bueno, que no sea, yo te diría, del Frente de la Victoria, del Frente de Todos, y ahora Unidos por la Patria, porque también el bloquismo de Rueda ha logrado designaciones en el Poder Judicial. También ha habido designaciones de familiares, de amigos, con lo cual te demuestra el poco aprecio que ha tenido el gobierno provincial para construir o diseñar una justicia independiente y de calidad. Porque esta es una justicia, y le contesto al presidente de la Corte, muy bien estructurada para perseguir ladrones de gallina, pero impotente para perseguir a los delitos de corrupción. Y insisto, San Juan no es Dinamarca ni Suiza, que son las dos primeras naciones que en el contexto internacional tienen casi nada de corrupción. De hecho, ellos que por Transparencia Internacional son los países más desarrollados, más transparentes, deben tener más corrupción que San Juan. Bien. Y esto es inaudito, esto es inaceptable, porque no es así. Entonces, bueno, me parece que acá estamos en un punto de inflexión. La sociedad nos está indicando de que el horno no está para bollos, que no se puede seguir avanzando en los acomodos, en el miedo, que es muy grave las declaraciones de Santi para con el nuevo gobierno, que todavía no asume, que es un error tremendo el de Uñac, el decir que el nuevo gobierno tiene una transición selectiva, porque acá estamos hablando de cargos que van a durar toda la vida mientras mantengan la buena conducta o hasta que se jubilen estos magistrados, como también va a ocurrir en otros órganos de control, como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Tasaciones, la Defensoría del Pueblo, que no tiene nada que ver con el tema de la paritaria de los empleos públicos de San Juan, porque eso termina el día de diciembre. A partir del día de diciembre, con el nuevo presupuesto, que esperemos que no nos pongan palos en la rueda, se va a ir definiendo esa política salarial. Pero estos cargos son cargos institucionales que definen un sistema republicano, y claramente lo que pretende el gobierno provincial es conservar un espacio de poder a seguir manipulando la voluntad popular, y esto es inaceptable. Es inaceptable que la Corte se preste a esto. Y no obstante esto, el presidente de la Corte, el señor De Santi, ha dicho que el 90% no fueron elegidos políticamente, lo cual implica que ya está aceptando que por lo menos un 10% fueron elegidos políticamente, ¿no? Mira, él nomás fue elegido políticamente. Él empezando por casa. Exacto, seguramente entre el 10% incluirá, creo yo, hay que preguntarle a los mismos miembros de la Corte. A ver, el Consejo de la Magistratura lamentablemente es una institución que fracasó de nuestra Constitución provincial, y sí ameritaría una enmienda para que realmente sea un órgano que garantice y consolide la independencia del Poder Judicial. Mientras está como está, bueno, ha permitido distintas etapas de un mal funcionamiento. En los 90 ahí había una especie de calecita donde se repartían los cargos entre los partidos políticos con representación en la legislatura provincial, porque había un equilibrio entre las fuerzas políticas. Ese equilibrio se pierde en el 2004-2005 cuando Gioja logra una mayoría absoluta en la Cámara, y a partir de ese momento, bueno, todos los magistrados han sido designados por el oficialismo, y con Uñac se agrava
porque ya se torna muy grosero la manera en que intervinieron el foro de abogados para silenciarnos. En ese momento yo era presidente del foro, y tiraron cargo en la justicia, tiraron cargo en todos los órganos del Estado para comprar voluntad y lograr, manejar el Consejo de la Magistratura a través de los dos representantes de los abogados que han venido votando a favor del gobierno provincial con honrosas excepciones, el doctor Atienza, el doctor Cuadros, entre otros, que nunca se prestaron a esa maniobra, pero muchos sí fueron cómplices de este modelo antirrepublicano y que le cedieron la suma del poder al actual gobernador a cambio de una canonjía personal. Pero bueno, la historia está llena de traidores y no a uno, sino al sistema republicano. Y ahora, bueno, evidentemente hay muchos que le tienen pánico a volver al llano, a ganarse una moneda en la calle. Hay algunos que jamás en su vida saben lo que es ganarse una moneda en la calle y han estado siempre conchavados en el Poder Judicial. Bueno, le llegó el momento de asumir valientemente la etapa que les llega y empiecen a pensar en abrir su estudio jurídico y no lograr un acomodo en la justicia que no va a usar ni al Poder Judicial ni al sistema republicano con una justicia independiente. Marcelo, ¿y en cuánto tiene que ver esto del foro de abogados? ¿También fue cómplice? Bueno, nosotros históricamente hemos sostenido la necesidad de que el Consejo de la Magistratura fuera objetivo y transparente. En mi presidencia se llegó, digamos, al paroxismo de un ejecutivo que a toda costa quería nombrar a su gente con el silencio del foro. Por eso que en mi segundo año de presidente del foro, el Ejecutivo empezó a hacer clientelismo político. Entregaron contratos, designaciones, las listas de la agrupación justicialista venían con el compromiso de darles juzgado, y esto ocurrió desde el 2018 en adelante. Muchos que han pasado por el foro en representación del oficialismo han terminado siendo designados después funcionarios. Esto no lo puede refutar De Santi. Y bueno, hay una necesidad de una reflexión en la abogacía de lo que pasó, porque a nosotros en la Facultad de Derecho se nos enseñó que había que cuidar la Constitución, había que protegerla con el derecho, y muchos se prestaron a esto para sacar un beneficio personal. Hay gente que ha sido designada en tribunales, en otros organismos públicos, que no lo hubiesen logrado si hubiese habido un concurso, resolvieron problemas familiares. Acá hay familias que están todas adentro de la justicia y del Poder Judicial porque, bueno, se vendieron a este modelo autoritario que planteaba y que diseñaba Uñac, y que por suerte, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el pueblo sanjuanino en Las Unas le dijeron basta. Y bueno, esto es lo que tiene que entender la Corte y tiene que entender el gobernador de la provincia de San Juan. No se puede seguir abusando de la paciencia de la sociedad, y estos concursos tienen que ser transparentes, tienen que ser objetivos, tiene que haber un examen escrito, lo que se quieren ser jueces tienen que demostrar que saben, y tienen que demostrar otra idoneidad que es muy importante, que es el talante de ser independiente de los factores de poder y fundamentalmente del gobierno. Y es lo que esta gente no quiere, porque claramente quiere designar a funcionarios que hoy están en el Ejecutivo o en las municipalidades y que se quedan sin trabajo el partir de diciembre. Esto es lamentable, porque esto es una burla a cientos de miles de sanjuaninos que no tienen trabajo, que la están pasando mal. En simples palabras, Marcelo, la casta tiene miedo, ¿o no, Marcelo? Bueno, yo no uso ese término porque proviene de una persona que es tan populista como ellos. Está bien, estoy convencido que Milei va a querer tener una justicia tan dependiente como Cristina se propuso en su tiempo. Exactamente. A ver, teniendo en cuenta todo lo que nos acaba de decir, y es cierto, hay familias enteras, ¿no?, que han recibido o tuvieron un conchavito ahí dentro del Poder Judicial y solucionaron todos los problemas laborales de por vida, porque, bueno, entró al Poder Judicial, trabajo intangible, no se lo puede tocar, a no ser de que haya justa causa, pero bien. Pero recordemos que el propio gobernador de la provincia de San Juan tiene un hijo que a los pocos meses que se recibió de abogado, le dieron un cargo en el Poder Judicial Federal en la provincia de San Juan, ¿no?
Bueno, es esto que la sociedad nos dice a través de las urnas. La gente está harta, cansada de pasarla mal y ver cómo muchos progresan porque tienen un pariente, un contacto, un padrino. Claro. Esto es lo que culturalmente tenemos que erradicar de cuajo, y el momento de hacerlo es en hechos concretos, y este hecho concreto es evitar que este concurso se convierta en un premio a esos privilegiados de estos 20 años que ha tenido este gobierno provincial. La sociedad no está mirando, los está mirando a ellos, y tienen que saber que hay poco margen para seguir ofendiendo y defraudando a la sociedad sanjuanina. Los magistrados hablaron, no sé si te has enterado, has leído algunos medios de comunicación donde salen que las máximas autoridades del Colegio de Magistrados se sumaron a un reclamo para una nueva forma de que se modernice el sistema de elección de jueces en la provincia de San Juan. ¿Estás de acuerdo, me imagino, con esto, no? Sí, es muy bueno esto de la presidenta del Colegio de Magistrados, sí. Es muy bueno, incluso, mirá lo que te voy a decir, que los diputados del bloque geojista también sostengan que esto es inaceptable. Por lo menos el bloque geojista lo ha dicho, que esto es para acomodar a 4 vivos, y la presidenta del colegio sostiene que es necesario ya e imperioso sancionar una ley que establezca criterios de objetividad y transparencia para la selección de magistrados. Esto es muy bueno, porque proviene de sectores que en su momento hicieron lo mismo, o apañaron o fueron beneficiados por este sistema. Es buena la autocrítica, es buena la reflexión, es muy buena el cambio de postura, y que todos estos sectores vayan saliendo a exigir transparencia, que vayan exigiendo objetividad. Sería muy bueno pronunciamiento de las facultades de derechos, tanto nacionales como las privadas. Yo espero que el Foro de Abogados salga rápidamente a fijar una posición a favor de la transparencia y la objetividad en la constitución de un Poder Judicial que hoy deja mucho que desear, por declaraciones como la que hemos escuchado el día sábado en un programa de radio por parte del presidente de la Corte. Bien, sí, adelante. Sino que le va a ser difícil de todas maneras, ¿no?, al gobierno del doctor Orrego, y esto que está llevando adelante justamente con la voz de su vicegobernador electo, como es el doctor Martín, tratando de ponerle un coto a estos 4 o 5 vivos, como dicen los propios, si bien es cierto son opositores, pero son propios, de que son 4 o 5 vivos que quieren acomodarse dentro del Poder Judicial. Se le decía que le va a ser difícil, teniendo en cuenta de que también se violó la Constitución provincial cuando se eligieron los diputados en la provincia de San Juan, no en tiempo y en forma, ya que nuestra Constitución dice que se tiene que elegir junto con el gobernador. Se eligieron primero que el gobernador y quedó de alguna forma en minoría el gobierno provincial, que va a asumir el 10 de diciembre. Esto es el gobierno de el doctor Orrego y Martín al frente de la legislatura, ¿no? Sí, va a ser difícil, pero se está haciendo lo correcto, porque se tiene una total sintonía con lo que la sociedad está reclamando de la política y de los próximos funcionarios. Dentro del marco, obviamente, institucional, como también se ha planteado en la campaña del 14 de mayo y del 2 de julio. Lo que yo creo que tienen que entender lo que está sucediendo es el actual oficialismo, y me da pena decir que dentro de ese marco oficialista está también la Corte, que debiera ser una cosa totalmente distinta, independiente, pero bueno, acá me parece que se está en un punto en la historia argentina donde la confianza está rota, producto de estas cosas que hace, bueno, gente como los que están en la Corte o el Ejecutivo Provincial. Una sociedad rota, básicamente, Marcelo, con todo lo que, bueno, esto implica, Marcelo, en donde prácticamente la educación no existe, el tejido social está destruido, la violencia impera, las instituciones están totalmente fuera de sí. Una sociedad rota, Marcelo. Te llevo al plano nacional, pero también al plano local, y dentro de esta sociedad, Marcelo, a ver, vos sos producto de la educación pública a nivel universitario, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué opinión te merece esto, que esta movida, que la única universidad que ha salido a hablar en contra de un candidato es la Universidad Nacional de San Juan? Te aclaro que a nivel nacional
todas las universidades están en silencio. ¿De Bueno, alguna a ver. forma no es contraproducente? A ver, el problema es la autoridad moral. Primero, hay que establecer, hay que fijar posiciones. Bien. Yo estoy a favor de la educación pública, Perfecto. gratuita, obligatoria y laica. Creo que el proyecto de los vouchers es un mal proyecto que ha fracasado allí donde se lo ha querido instalar, porque termina provocando el efecto no querido, se termina afectando a los sectores que vienen recibiendo mala calidad educativa, porque la educación deja de ser un derecho y pasa a ser un negocio, y si es un negocio se sigue por ese criterio de beneficio-costo, y terminan recibiendo mejor educación no solamente que recibe el voucher, sino fundamentalmente que está en condiciones económicas de duplicar, triplicar o cuadruplicar ese voucher para asistir a las mejores escuelas, y luego va a haber un mercado donde la calidad termina siendo una cuestión secundaria o terciaria, y lo importante para los colegios es cobrar esos vouchers, sin perjuicio de que los argentinos somos muy, pero muy pícaros para terminar distorsionando esos vouchers y convertirlos en plata o en una especie de bono circulante. Dicho esto, el problema de la Universidad Nacional de San Juan es su poca autoridad moral para salir a cruzar esta propuesta. Lo primero que tienen que hacer, como por ejemplo la Corte, que no es hacer esas declaraciones como la que ha hecho De Santi y reflexionar lo que han convertido al Poder Judicial en una sucursal del oficialismo. Bueno, también hay que decir que la Universidad Nacional, su autoridad, tienen que hacer una profunda reflexión, porque el mercado no le fija el sueldo a ellos, se lo fijan ellos. Y claro, es muy fácil fijarse un sueldo superior a los 2 millones de pesos y que el 95% o más del presupuesto se va en salario, porque también se ha convertido en una caja política del oficialismo nacional, y pierde la calidad académica, que es la que debería primar en toda casa de alto estudio, y más si es estatal. El nivel de deserción, la poca gente que se recibe, termina, bueno, llevando a que quienes salen a criticar la política de voucher son responsables de que hay gente que está pensando en votar a un candidato que considera que la educación no es un derecho sino un negocio. Si es un negocio, bueno, no todo entra en el comercio. Los más débiles generalmente quedan afuera, con cosas que, por ejemplo, tendría que explicar quienes proponen este tema de los vouchers. ¿Quién facultad privada va por una facultad de ingeniería de la calidad que tienen, por ejemplo, las de San Juan? Claro. Yo te admito, porque lo he visto en el foro abogado, tenés cualquier cantidad de facultad de Derecho, es muy fácil montar una facultad de Derecho. Claro. Pero de ingeniería, de las que necesitamos nosotros para que este país y esta provincia peguen el salto cualitativo en materia de producción y en cantidad, bueno, no lo va a dar el mercado privado. Está bien, Marcelo, pero a ver, lo que me quedo con esto de, a ver, salieron, se espantaron, se consolidó el voto de Javier Milei, porque a ver, tener un sector que te diga, cuidado con los que vayan a votar, ¿quién es él para andar diciendo, pero amenazando? el mismo sector y la misma vicesectora que en la campaña del 2021 le abrieron el Palomar a la lista del Frente de Todos para hacer campaña política, cosa que está expresamente prohibida por el Estatuto de la Universidad Nacional de San Juan, y que es una pauta de la reforma del 18. Si vos mismo no cumplís con tu norma, bueno, por eso te ¿qué digo, autoridad tenés para salir a criticar los que critican la Universidad Nacional? Ellos son los responsables de que si se llega a perder la educación pública o la salud pública, porque, insisto, no tienen autoridad moral. Después tenés un secretario de Finanzas que te dice, y tendrían que pensar que van a tener que pagar 1,5 millones, y claro, hay que pagar 1,5 millones para mantener el sueldo de ellos. Claro, por eso te digo, consolidaron el voto de Javier Milei, porque estoy seguro de que muchos alumnos han votado por el libertario. Exponen la crisis que tienen las universidades en Argentina, salvo la UBA, que está muy bien rankeada a nivel internacional. Estas universidades se explican y se justifican con honrosas excepciones, que las hay muchas, para mantener una partidocracia dentro de la universidad, y eso no sirve. Te llevo un poquito a lo político nacional, teniendo en cuenta que ya prácticamente estamos en campaña, y Patricia Burrich, bueno,
ya lo pone con el saco de ministro a Carlos Melconian, que sin ninguna duda va a salir con una batería de ideas y de proyectos en materia económica, si es que llega a ganar Patricia y el ministro de Economía de la República Argentina. ¿Te gusta Carlos Melconian como ministro? Totalmente, no solamente Melconian al frente del ministerio, sino un equipo de más de 80 economistas que van a resolver los problemas económicos de Argentina. Esta elección es muy particular y es muy importante porque por primera vez va a haber un debate para ver cómo sacamos a la Argentina de su postración. Y ese debate va a pasar, creo yo, en dos ejes muy fuertes: la economía por un lado y la seguridad. Y en este caso Bullrich garantiza todo lo que los argentinos necesitamos para resolver el tema económico y el tema de seguridad. Primero, la visión y la convicción de ella que estos son los problemas que hay que arreglarlos y que hay que tomar medidas que no se pueden aplazar más en materia de seguridad y en materia económica. Para eso va a tener una estructura de poder que se ha visto en la sanción de la modificación de la ley de alquileres. Juntos por el Cambio logró esa modificación y fíjate vos qué paradoja, o no tan paradoja, porque hay muchos puntos en contacto, lo que se opusieron a modificar esta ley tan dañina para el mercado inmobiliario y de alquileres de San Juan y de Argentina, fue el oficialismo del Juntos por la Patria y Milei, sí, claro, que se opusieron. Y ahí se vio que cuando vos tenés diputados y tenés senadores, vos podés llevar a cabo esa reforma que tanto necesita la Argentina, y esta es una muestra de que tener senadores, diputados nacionales y tener gobernadores, intendentes, importa. Entonces, tenés un poder político organizado a lo largo y a lo ancho del país. En segundo lugar, tenés equipos técnicos. Melconian es una figura solvente en el área de economía, y como en esto tenemos en todas las áreas para poder ir resolviendo los problemas que tiene Argentina y que no se pueden postergar más. También tiene dos cosas que creo que son muy importantes y que no tienen los otros candidatos. Tiene honestidad. Claro. Honestidad, una persona honrada, cosa que no puede decir Massa. Massa es y representa un sector corrupto de la política que tenemos que, con el voto, dejar atrás, porque Argentina también tiene un problema, además de lo económico y de la seguridad, el tema de la corrupción. Y Patricia Bullrich, en este sentido, le gana, pero por paliza, a los dos candidatos por su honestidad y su lucha contra la corrupción. Lo ha demostrado cuando fue ministra contra los moyanos y contra los carteles de la droga en Argentina. Y en tercer lugar, creo que ella le da a los argentinos una tranquilidad que no puede dar otro candidato, que un equilibrio emocional. Estar en la presidencia de la nación exige estar equilibrada emocional y psicológicamente, cosa que Patricia claramente lo tiene y no lo puede demostrar otro de los candidatos que va a la general del 22 de octubre. Marcelo. Y eso le va a permitir a ella separar a las personas, que somos muchos, que estamos rotos, indignados, con una situación que, bueno, pasa el tiempo y que no salimos. Pero también hay que entender y recordar que muchos de los que estamos rotos, los que están rotos, no es mi caso, en estos 20 años han acompañado un modelo populista que es el kirchnerista, que hoy está agotado. Entonces, tenemos que pensar que el instrumento para salir de esta decadencia es no votar nuevos populismos, en este caso ultraderecha, sino para podernos separar, para poder salir adelante, lo tenemos que hacer tomando las medidas económicas, de seguridad, de lucha contra la corrupción dentro de un sistema democrático republicano, que la única exponente de eso es Patricia Bullrich. Marcelo, ¿ves por alguna de esas casualidades que esto se resuelva definitivamente en las elecciones de octubre, que no haya segunda vuelta? No, yo creo que va a haber segunda vuelta. Creo que los tres frentes han quedado muy parejos. Sí. En honor a la verdad, cualquiera podrá ganar. No creo que esto ocurra con el oficialismo, creo que el oficialismo se va a ir cayendo y apagando porque la crisis económica es tan monumental que mucha gente va a ir abandonando ese sector político, y creo que muchos justicialistas y otros sectores que han creído en continuar este modelo van a terminar acompañando a Patricia Bullrich, porque lo otro es una cosa que para ellos es muy preocupante, como la eliminación de derechos y otras cuestiones más, que Patricia lo va a poner en su justo lugar.
Y creo que, bueno, va a haber mucha gente que va a ir a votar, gente que no fue la vez pasada, con sus razones, hay gente que votó en blanco y que para el 22 de octubre seguramente, estamos confiados que van a votar por la opción de Bullrich, y bueno, lo más seguro es que pasemos una segunda vuelta, salvo que la sociedad argentina nos dé otra sorpresa y haga Bullrich presidente en primera vuelta. No olvidemos que en San Juan, por ejemplo, el 14 de mayo, con honrosas excepciones hubo un voto conservador. En 16 de los 19 departamentos la gente votó los oficialismos. El 2 de julio, con, a mi entender, un voto muy republicano, fue hacia la alternancia, votando la fórmula Orrego y Martín. Y el 13 de agosto, bueno, se votó con una gran expresión de angustia, de dolor, de miedo, de bronca, y que favoreció al sector libertario. Pero bueno, el 22 de octubre se define qué país queremos y hacia dónde vamos a ir y quién es la persona que debe conducir. Y ahí tengo mucha confianza, mucha fe que la sociedad va a acompañar a Patricia Bullrich. Marcelo, te damos las gracias, como siempre, por estar predispuesto para conversar. Te hago la última, Marcelo. A ver, ¿me podés poner esto es lo que opina Malamud? ¿Me lo has encontrado, Tony? El minuto 9. Habla de que Patricia Bullrich, la opinión del politólogo Malamud, muy conocido, seguramente que lo conocés, lo habrás escuchado, sí, por favor. Marcelo, es que Patricia Bullrich debe ganar por Patricia Bullrich, por sí misma, y se debe despegar de la figura de Mauricio Macri, que simpatiza demasiado con el libertario Javier Milei. A ver, totalmente Tony. de acuerdo. Bueno, creo que tiene la posibilidad, pero no los tiene que ir a buscar por ideología o por sociología, los tiene que ir a buscar por geografía. Juntos por el Cambio tiene que apostar a las provincias en las que siempre le fue bien y ahora le fue mal. Sobre todo Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Las tres grandes provincias del centro, esa que dibujaron en el mapa de Boca, la línea amarilla en el centro, donde perdió con Milei. Son esos votos los que tiene que ir a buscar. No tiene que ir a buscar los votos de Milei a Salta, porque esos votos son los peronistas. Claro. Tiene que hacer esta distinción, que no todos los votos a Milei fueron iguales. Tiene que ir a buscar los propios, no los ajenos. Y finalmente, un clásico del peronismo, digamos, ¿no? Hacer anuncios de, subsidios, el plan platita o el plan monedita, como le quieras llamar ahora. Le puede generar, le puede dar vuelta a la historia más, a decir, el disgusto electoral que tuvo el oficialismo en las PASO, ¿se puede revertir, digamos, repartiendo plata? No creo. Se podría revertir bajando la inflación. Claro. Pero las proyecciones indican que los próximos 2 meses van a ser de 2 dígitos, ¿verdad, Willy? De eso sin duda. vos sabés bastante más que yo. Y entonces, por más plata que repartan, esa plata a los 2 días no vale nada. Que es lo que está pasando con la devaluación. Toman medidas que se inoculan contra sí mismas, se inactivan, porque lo que hacen es retroalimentar lo malo en vez de detenerlo. Así que mi impresión es que el plan platita solo sirve si vos además cortás la espiral, y en este momento la espiral está acelerando. Bueno, estamos escuchando a... Bueno, ¿Compartís estas ideas de Malamud? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ayer ya empezó el plan platita, ¿no? Con estas declaraciones y estos anuncios hechos por el ministro Massa, ministro candidato, ministro presidente. Bueno, el señor Sergio Massa, que él sabe y las tiene a todas. Y van a continuar porque hoy habló la ministra de Trabajo, después va a hablar la presidenta de ANSES, la titular de ANSES, Roberta, el titular de AFIP, de AFIP, todo, van a y parar todo Tolosa Paz, si ella esta noche o esta tarde noche también explicando bien las medidas, así dice. Platita para todos, monedas, básicamente. Plan moneda, moneda, porque a ver, no vale nada como lo dice Malamud, exactamente. Exactamente. Mientras más te dan, más se te va a escapar porque va a ser papel pintado, básicamente, Marcelo, ¿no? Así es. Así que, Marcelo, la última cortita. ¿Te ves dentro del gobierno de la provincia dentro de un par de meses? Mira, nosotros estamos abocados para el 22 de octubre. Así como nuestro objetivo fue lograr la alternancia en San Juan y que Juntos por el Cambio llegara al poder, cosa que hemos logrado. Ahora tenemos que hablar con los sanjuaninos y asegurarnos de que ese gobierno no se frustre. Nosotros necesitamos una presidenta de Juntos por el Cambio, necesitamos que Patricia sea la presidenta de la Nación, y necesitamos senadores y diputados de San Juan en el Congreso de la Nación, para que San Juan, que sigue siendo una provincia de nación dependiente por responsabilidad,
de los anteriores gobiernos de Gioja y Duñac, que se dilapidaron los dineros que ya no están llegando en estadio, en fiesta, en joda. Bueno, necesitamos esos legisladores para hacer la gran transformación institucional, económica y social de San Juan. Entonces, el sanjuanino que el 2 de julio fue y le dio una gran mayoría de votos a favor de Orrego Martín, le pedimos con toda humildad, pero con toda seriedad, que acompañe la lista de Juntos por el Cambio para que sea el mejor gobierno de la historia de San Juan, el que inicia el 10 de diciembre del 2023. Marcelo, te damos las gracias, como siempre, por estar predispuesto para conversar con los cronistas de la mañana, y por supuesto que vamos a seguir conversando ya a esto que implica llegar a las elecciones del día 22 del próximo, ya no, prácticamente ya del próximo mes de octubre. Estamos a escasos días de terminar el mes de agosto. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Un gusto y un gran saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Fue Marcelo Adancibia charlando con los cronistas de la mañana. La última cortita antes de ir a la tanda. Sí, la última cortita, Daniel, tiene que ver con el dólar. El dólar libre.